Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Sara Rodríguez y junto a mi grupo le vamos a estar contando lo que es el ángulo. El ángulo es la abertura formada por dos semirectas con un mismo origen llamado vértice, el cual es el punto en donde se encuentran dos lados de una figura. Nosotros podemos clasificar los ángulos de dos maneras, de manera general y según Tales de Mileto, que en donde de manera general tenemos a los ángulos agudos, a los ángulos rectos, a los ángulos llanos, a los ángulos obtusos y a los ángulos completos. Y según Tales de Mileto tenemos a los ángulos opuestos por el vértice, a los ángulos adyacentes, a los ángulos complementarios, a los ángulos suplementarios y a los ángulos conjugados. A continuación, mis compañeros estarán haciendo la explicación de cada uno de esta clasificación de los ángulos. Hola a todos, yo soy Joan Esteban y les estaré hablando de los ángulos agudos, los ángulos rectos, los ángulos obtusos. Los ángulos agudos son aquellos cuya medida es menor de 90 grados. Los ángulos rectos son aquellos cuya medida es 90 grados exactamente. Y los ángulos obtusos son todos los ángulos cuya medida es mayor de 90 y menor de 180. Hola, soy Juan Esteban y para finalizar la clasificación de los ángulos de manera general, les estaré hablando de qué son los ángulos llanos y los ángulos completos. Los ángulos llanos son aquellos cuya medida es exactamente de 180 grados y los ángulos completos son el doble del ángulo llano, es decir, que estos son todos aquellos ángulos que miden exactamente 360 grados. Hola, soy Dan Estefanía y junto a mi compañero Esteban Paolo les estaremos hablando sobre la clasificación de los ángulos según Tales de Mileto. Yo les estaré hablando de los ángulos opuestos por el vértice, de los ángulos adyacentes y de los ángulos complementarios. Según Tales de Mileto, los ángulos opuestos por el vértice son los que se forman cuando dos rectas se cruzan y tienen la misma medida. Es decir, que si uno de sus lados mide 40 grados, el opuesto también medirá 40 grados. Los ángulos adyacentes están uno al lado del otro, comparten un lado y un vértice y la suma de sus medidas puede ser cualquier valor, no necesariamente tiene que ser 180. Y por último, los ángulos complementarios son aquellos que la suma de sus medidas es exactamente 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados forman un ángulo complementario. Hola, soy Esteban Paolo y les estaré hablando de los ángulos suplementarios y de los ángulos conjugados. Los ángulos suplementarios son aquellos donde la suma de sus medidas es exactamente 180. Y los ángulos conjugados son aquellos en donde la suma de sus medidas es 360. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.